Comienza Podcast Australia con César Rodríguez y Camilo Montoya Yepes. Hola, un saludo muy especial para todos y bienvenidos a este capítulo en el cual les traemos mucha información puntual sobre cambios que habrá en las medidas, en las restricciones que rigen actualmente en Melbourne y en el resto del estado de Victoria. También el tema que tiene que ver con las fronteras interestatales en Australia. Toda esta información la traemos para todos ustedes en este capítulo. Hola César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, pues con todas estas novedades ya sabemos que hasta diciembre aproximadamente pues vamos a empezar a retomar alguna cierta normalidad que habíamos tenido hasta hace algunos meses, hasta que empezó esta segunda ola de coronavirus en Australia. Recordemos, César y amigos, que desde el 2 de agosto rigen la cuarentena de nivel 4 y también el toque de queda aquí en Melbourne, en el área metropolitana donde vivimos 5 millones de personas. ¿Esto por qué se decidió? Porque se estaban registrando más de 700 casos diarios de COVID-19 y decía el gobierno pues que esta cifra era inaceptable, pero llevamos 5 semanas con estas medidas y ya los casos están en cifras de 2 dígitos, es decir, en menos de 100 casos. La última cifra entregada por el gobierno habla de 63 casos. Pero ¿qué te parece, César, si antes de mostrar las declaraciones del Premier de Victoria y también las declaraciones del primer ministro, pues analizamos como siempre las cifras, el contexto de cómo avanza la pandemia aquí en Australia? Pues Camilo, según las cifras más recientes de las autoridades de Australia, en total los casos de coronavirus que se han registrado son 26.207, se han registrado 748 muertes y se han recuperado 22.325 pacientes que han tenido este coronavirus. En este momento se registra un total de casos que siguen activos de 2.146 y en las últimas 24 horas se registraron 83 nuevos casos de coronavirus en toda Australia. Y ahí se ve, César, en el gráfico cómo pues, la primera ola fue en marzo, se prolongó hasta inicios de abril. Desde finales de abril, mayo y casi todo junio pues se mantuvo plana, pero ya desde finales de junio y todo julio y agosto, pues ahí ustedes ven la segunda ola de COVID-19 en el país, pero tenía que ser o era puntualmente aquí en el estado de Victoria. La mayoría de estos casos que ustedes ven en el gráfico pues fueron aquí en el estado de Victoria. Y justamente aquí están las cifras de Victoria, las más recientes. Casos en las últimas 24 horas, como les decía, 63 muertes en las últimas 24 horas, 5 pruebas en las últimas 24 horas, 18.338, y eso quiere decir que en estos momentos hay 1.872 casos activos. César, hace 5 semanas la cifra de casos activos era casi 8.000, recuerdo que eran 7.500 y ahora 1.872. Las medidas que ha tomado el gobierno del estado de Victoria han funcionado, pero pues dice el gobierno de Victoria que no han sido suficientes para empezar a aflojar las medidas. Total de casos en el estado de Victoria en 2020, 19.538, César. Camilo, un dato también interesante con respecto a estos últimos dos gráficos, sobre todo a la curva y esta cifra de la curva que se ha mostrado en Victoria, es el tema de los test. Hay que decir que en Victoria se han realizado, como tú lo mencionabas, 2.390.450 casos. En Nueva Gales del Sur se han realizado 2.289.500 test. Y en total, en toda Australia se han hecho 6.590.000 test. Esto quiere decir que pues se ha registrado y se han hecho bastantes test en todo el país y pues esto ha sido significativo. Por último, quiero mencionarte la última actualización que se tiene en Nueva Gales del Sur de casos. Solamente se han registrado 10 casos nuevos de coronavirus en Nueva Gales del Sur y se tiene un total de 3.925. Esas cifras siguen bajando y también se sigue luchando para que no suban y no se llegue al punto que se tenía en Melbourne y en Victoria. César, como se había dicho inicialmente que esta cuarentena de nivel 4 y el toque de queda nocturno pues iban hasta el 13 de septiembre, ya muchas personas, sobre todo del sector comercio y del sector turismo, estaban esperando que a partir del 14 de septiembre pues empezara la reactivación económica. Pero si bien los casos han disminuido, ya estamos en 63 casos diarios, dice el gobierno del estado de Victoria que esto no es suficiente para aflojar las medidas, sino que lo que pretenden es mantener estas medidas un tiempo más y por eso se ha extendido hasta el 28 de septiembre pues estas medidas duras.
prefieren mantener estas medidas duras ahora y poder tener al menos una Navidad, un fin de año con las fronteras interestatales abiertas, y también les vamos a hablar de ese tema. Pero hoy el premier del estado de Victoria, Daniel Andrews, dio a conocer esta decisión, explicó hasta cuándo se va a extender la cuarentena y les vamos a mostrar cada una de estas fases. Veamos lo que dijo sobre la primera etapa de cómo será a partir de ahora, pues todo el tema de las restricciones aquí en el estado de Victoria y puntualmente en el área metropolitana de Melbourne. From 11:59 p.m. on the 13th of September, we will have to extend out for 2 weeks the current stage 4 restrictions that Victorians are living under. This is for Metro Melbourne. I'll do regional Victoria in just one moment. However, there are some changes to that 2-week extension of stage 4. Let me run through those now. So from next Sunday, the curfew will be eased and it will be expanded to 9 p.m, not 8 p.m, in recognition that the days are getting longer. That is a small step, but one that we can safely take. Exercise will be increased to 2 hours per day, up from the 1 hour per day. Singles, those who live alone, will be able to partner up with somebody else and they'll be able to visit each other. The 5-kilometre rule will not apply, but the curfew will. So it is essentially extending those arrangements for partners who don't live in the same household to those who live on their own. Public outdoor gatherings of 2 people will be allowed, or a household for up to 2 hours, and playgrounds will reopen. That is for the 2-week period until the 28th of September. Esta es entonces, César, la primera etapa, hasta el 28 de septiembre, pero desde allí empieza una reactivación económica lenta, muy lenta, porque el gobierno del estado de Victoria no se quiere arriesgar. Y ya empezarían entonces las medidas para empezar a reactivar el comercio, César. Sí, Camilo, esta reactivación, pues como tú lo dices, va muy despacio y digamos que se han ido aprendiendo de los errores del pasado. Hasta junio aproximadamente, pues ya todo se estaba empezando a abrir prácticamente y estados como Victoria, como Nueva Gales del Sur, pues dieron pasos muy avanzados para empezar a reabrir la economía y a tener una cierta normalidad, porque incluso pues ya se estaba hablando hasta de hacer un intercambio turístico con Nueva Zelanda, pero pues todo se frenó debido a esto. Por eso digamos que el Premier pues ya aprendió esta lección y por eso pues hizo estos anuncios y todo lo que ha sucedido. Pero escuchemos y veamos lo que dijo el Premier de esta segunda etapa, que iría del 28 de septiembre al 26 de octubre. From the 28th of September, subject to public health advice and subject to the average daily cases being between 30 and 50 at that point, 14 days before, public gatherings increased to up to 5 people from 2 households. Childcare reopens, more workplaces open. In fact, around 101,000 workers who are currently unable to attend work will be able to attend work. Outdoor pools will reopen, personal training for up to 2 people per trainer will be allowed. Outdoor religious gatherings of up to 5 people plus 1 faith leader will be allowed. These are examples and some features of each of these steps. Pues Camilo, después de esa segunda etapa, pues se espera que haya una relajación un poco más grande y uno de los cambios fundamentales sería quitar el toque de queda. Pero como lo ha dicho el Premier y como muchos expertos lo han mencionado, esto depende de las cifras. Si siguen bajando estas cifras, pues se va a poder seguir con este plan y se espera que pues esta tercera etapa ya se pueda tener algo menos, que es el tema que a mucha gente le ha molestado, que es esto del toque de queda. Ya para la tercera etapa, César, también se abre mucho más el comercio, se abren los puestos de trabajo, el regreso de muchas personas que han tenido que faltar al trabajo, en muchos casos dejar de recibir el dinero. Esta sería entonces la tercera etapa. The third step from the 26th of October, again subject to public health advice, and if the daily average of cases over the previous 14 days is less than 5 new cases, the curfew will no longer apply. Leaving home, there will be no restrictions on reasons or distances travelled. Public gatherings will increase to 10 people outdoors. You'll be able to have visitors at home, up to 5 visitors from another nominated household. So much like the singles bubble, there will be a household bubble, you and another home.
provided there is your household plus no more than 5 visitors. Retail and hairdressing will reopen. Hospitality will recommence, predominantly outdoor seated service, but we will have more to say about that following further consultation and again the numbers as they present. Sport, there will be a staged return of outdoor non-contact adult sport, and that is, I think, a reasonable representation of that step. Pues bueno, Camilo, estas serían las etapas que se han mencionado por parte del Premier, pero ¿qué pasaría después de este 23 de noviembre? Se supone que para ese entonces pues ya no deben haber casos y se supone que ya se llevarían varios días en los que no se registran ningún contagio nuevo. Y el Premier explica qué es lo que pasaría en ese momento, porque ya se estaría mirando para llegar con el resto del país a una Navidad, a un diciembre en el que ninguna persona tenga alguna restricción para viajar internamente en Australia. Claro, ya para ese momento, César, el COVID-19 en Victoria debe estar controlado totalmente, como ha sucedido en muchos estados que ya llevan más de 100 días sin casos nuevos. Se espera entonces que para esa fecha, para fin de año, para diciembre, Melbourne, el área metropolitana, que es donde se han registrado estos rebrotes, no tenga ni un solo caso nuevo. Por eso el Premier explica qué viene desde esa fecha en adelante hacia fin de año. Public gatherings, I should say, of up to 50 people outdoors, visitors to your home, up to 20 visitors at a time. Retail, all of retail will be open. Hospitality, there will be indoor groups with a limit of 20 people for seated service, a cap of 50 patrons more broadly. Real estate will open with a series of safety measures, further easing of restrictions on sport, particularly community sport. Weddings, funerals, they go to 50 people. And then the COVID normal, after those steady steps have been taken, the COVID normal will see most restrictions dropped, subject to different safety conditions and a phased return to on-site work for those who have been working at home. Essentially, each of these steps are of course less than we would like to do. We would all like to open up as quickly as possible. We would all like to find that COVID normal, or indeed go back to actual normal, as soon as possible. But that is not the nature of this virus. It is wicked in many ways. It spreads silently and it spreads rapidly. And if we look at the experience in Colac over just the last few days, one case has led to 24 people in just a few days in one town experiencing this virus. It does spread like fire, and until we put this out, until we contain this properly, we cannot open up, because if we did that, we wouldn't be opening up at all. We would simply be beginning a third wave, one that will do even more damage than this pandemic has already done. I want to get the place open, and I want to keep it open. And unless this is done safely and steadily, that simply won't happen. No quiere arriesgar ni un centímetro, César, el gobierno del estado de Victoria. No quiere poner en riesgo ese fin de año porque en la reunión del Gabinete Nacional que se hizo hace tan solo 2 días, hay que decir que junto con el primer ministro Scott Morrison, los estados acordaron abrir sus fronteras para fin de año, pero no todos los estados, 7 de los 8 estados. Y esto también les queremos contar a quienes viven, por ejemplo, en ciudades como Perth, de Western Australia, porque fue este estado el que decidió no ser parte de este acuerdo. Esto quiere decir que para final de año, para las fiestas de Navidad, las personas que estén en Perth no podrán salir del estado, y quienes vivimos por fuera de Western Australia, en otros estados, no podremos ir a Western Australia. Pero 7 de los 8 estados estuvieron de acuerdo con esta decisión, y por eso Melbourne necesita solucionar su situación, el estado de Victoria, para poder permitirles a sus ciudadanos, a sus habitantes, moverse por el país y poder visitar, por supuesto, a sus familiares en Navidad. Sí, Camilo, un tema importante de la decisión de Western Australia de pues mantenerse al límite y no participar momentáneamente, porque pues van a seguir estas reuniones, aunque el primer ministro también ha dicho que pues ya esto no va a ser por consenso, sino va a ser prácticamente lo que él como primer ministro diga para toda la nación. Pues hay que decir que hay un tema con Australia Occidental, y es que tiene unas fronteras distintas y una economía muy distinta
a la del resto del país. Allí pues el tema es que es una jurisdicción minera, entonces este tema económico es un poco diferente, más por ejemplo con el tema de Queensland, de Nueva Gales del Sur y de Victoria, que tienen su economía basada prácticamente en el turismo. Esto es totalmente diferente y solamente, por ejemplo, si sumamos la economía y el Producto Interno Bruto de Nueva Gales del Sur con Victoria, pues suma más del 55% del PIB de Australia. Entonces, pues acá esto va a ser un poco diferente y se espera que, pues dependiendo, Australia Occidental pues dice que van a seguir pendientes de cómo se está empezando a mirar la reapertura y pues ellos estarían dispuestos a acomodarse y a unirse, pero pues dependiendo de todas las condiciones. Pues esto fue lo que dijo el primer ministro de Australia, Scott Morrison, sobre el acuerdo de 7 de los 8 estados para abrir sus fronteras interestatales para Navidad. 7 out of 8 states and territories has agreed with that ambition for Christmas. And whether that's achieved in Western Australia or not, well, that'll be up to Western Australia. But what National Cabinet is practical. And we're not going to make the mistakes that previous federation arrangements enabled to be made. And I'm not going to hold Australia back when 1 or 2 jurisdictions at this point in time, because of their own circumstances, don't wish to go along with the path that the country's seeking to go in. I think that's just common sense, Mark. I think that's just practical. I think that's what people would expect of me. That's what you try and do every day. It doesn't matter whether you're running a business or you're running a community organisation or you're a parent. You try and get all the kids in the car. You try and do everybody the same place at the same time. But particularly if they're teenagers, that gets a lot harder and they'll go and do their own thing every now and then. Pues César, esta era la información que queríamos entregarles a todos ustedes, actualizarlos, porque pues son medidas que empezarán a regir desde el próximo domingo y que afectan a toda Australia, porque como les hemos dicho, Melbourne necesita solucionar su situación para que en diciembre los estados, al menos 7 de los 8 estados de Australia, pues permitan esa conexión, esos viajes entre estas ciudades principales y obviamente pues permitir que la gente se reúna para Navidad, César. Camilo, también es importante pues decirle a las personas que se encuentran también acá en Sydney y en Nueva Gales del Sur, pues que el tema no se ha solucionado del todo y que pues hay que seguir con la guardia arriba, esperando que no se presenten nuevos casos y que no se llegue a pasar la situación de esa segunda ola que afectó bastante a Melbourne puntualmente. El Premier de Victoria justamente decía que en este momento se está empezando prácticamente una tercera ola y pues entre todos tenemos que cuidarnos y es lo que también se está empezando a hacer en los otros estados. Por eso Queensland también está empezando a mirar el tema de la relajación de algunas restricciones que tenía con Nueva Gales del Sur. Igualmente Nueva Gales del Sur con Victoria, se está hablando que pronto se podría empezar a tener un intercambio en la frontera, pero pues todavía no se ha dicho. Eso se está evaluando dependiendo de cómo esté sucediendo y cómo esté evolucionando esta situación. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Y, finalizado en YE, y en las demás redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram como Camilo Reporta. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como @donsumerced y recuerden que este podcast lo puede escuchar en cualquier plataforma de audio y también vernos en YouTube en cualquier momento. Seguimos entonces pendientes, César, de todo lo que vaya sucediendo y por supuesto les vamos a ir contando los avances, todo lo que vaya pasando en estas etapas que vienen de reactivación y ojalá para diciembre toda Australia esté en medio de una gran reactivación económica o completamente reactivada y que pueda llegar la vacuna que ha firmado este acuerdo con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford, que espera el primer ministro de Australia estar vacunando masivamente a inicios del próximo año. Ojalá, César, seguimos entonces pendientes. Sí, Camilo, estaremos pendientes de toda esta situación y pues de eso depende muchos temas. Por ejemplo, el tema de fin de año, que es tan importante para los australianos y que pues antes traía muchos turistas, especialmente por ejemplo y puntualmente le quiero hablar de la pólvora que se lanzaba y que se hacía el 31 de diciembre en el Harbour Bridge en Sydney. La última vez acá hubo más de 1 millón de personas. Esto se estaba hablando en ese momento y pues depende de toda esta situación. ¿Podría haber estos fuegos artificiales o no, Camilo? Seguimos pendientes, ojalá, porque es un espectáculo impresionante. Hasta una nueva oportunidad, César.
Camilo, recuerde que en ese momento no estamos juntos, pero estamos todos unidos afrontando esta situación de coronavirus. Y un saludo especial para todos quienes están en Australia, en Nueva Zelanda y también quienes están en América, en nuestro continente y también en Europa. Chao. Si te gustó este capítulo, compártelo y suscríbete a Camilo Reporta en tu plataforma favorita de audio y video para que no te pierdas más contenidos.